En este problema vamos a trabajar algunos contenidos relacionados con ángulos en una circunferencia. ¿Qué habilidades vamos a tratar de trabajar? Identificar, reconocer, eh, calcular y también podríamos decir resolver problemas. Una habilidad que es importante a este nivel ejercitar. Veamos cómo lo vamos a trabajar. La pregunta dice en la figura, en esta figura, el punto O y el punto O' son centros de las circunferencias. O y O' son centros de la circunferencia. En el triángulo ABC, el ángulo CAB mide 22 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo ABC? Entonces vamos a reconocer que el ángulo, la letra del medio me indica el vértice del ángulo, por lo tanto el ángulo CAB, 22 grados, este ángulo es el que mide 22 grados, CAB, 22 grados, 22 grados. Me dicen que cuál es la medida del ángulo ABC, este va a ser mi incógnita, el ángulo ABC. Borro acá para que no se me confunda. Entonces digo, este es el ángulo que mide 22 grados. ¿Qué ángulo identifico en esta circunferencia? ¿O qué tipo de ángulo es este ángulo en esta circunferencia? Pongo atención en el vértice. El vértice es un punto en la circunferencia y los lados en esta circunferencia son cuerdas. Por lo tanto, este yo lo identifico como ángulo inscrito en una circunferencia. ¿Qué propiedades deben de recordar ustedes? Que todo ángulo inscrito en una circunferencia mide la mitad del arco que subtiende. En este caso, este ángulo subtiende este arco. Eso significa que este ángulo mide la mitad de este arco. En otras palabras, el ángulo central mide 44 grados. Todo ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Si yo no aplico ese criterio, también puedo reconocer que el triángulo AO'O' es un triángulo que tiene dos lados iguales. OA y O'O' son radios, por lo tanto este es un triángulo isósceles. Automáticamente en un triángulo isósceles los ángulos que se oponen a los lados iguales son congruentes, tienen la misma medida. En consecuencia, también podría usar este criterio, triángulo isósceles, 22 grados, 22 grados, y obtengo entonces que la suma de los dos ángulos interiores me da el ángulo exterior opuesto a ellos, 44 grados. Si no aplico este criterio, vuelvo y digo completo los ángulos de un triángulo. En un triángulo, la suma de los triángulos interiores me da siempre 180. 22 más 22, 44. Calculo acá cuánto me falta para completar los 180 y obtengo la medida de este ángulo. Y este ángulo pasa a ser el suplemento de este ángulo. Así que de ahí obtengo también 44 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Por lo tanto, veo ahora qué gano con tener esta información. Tengo, por ejemplo, que pongo atención en este punto, que es centro de esta circunferencia, tengo O' radio, O' C radio. Por lo tanto, vuelvo a concluir de que este es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles, los ángulos interiores, los ángulos que se oponen a los lados iguales, son congruentes. Por lo tanto, afirmo que este ángulo mide 44 grados. 44 grados. Con esa información yo puedo saber cuánto mide este ángulo. Puedo tomar el triángulo AC o', conozco este ángulo y puedo determinar la medida de este ángulo.
Pero también, si yo pongo atención en este triángulo, digo, este ángulo mide 44, este ángulo mide 22, y aplico entonces la propiedad de que la suma de estos dos ángulos me da la medida de este ángulo. En consecuencia, este ángulo mide 22 más 44, 66 grados. 66 grados. ¿Qué clase de triángulo es O', B, C? Vuelvo a decir que es un triángulo que tiene dos lados iguales. Radio, radio. En consecuencia, la medida de este ángulo es igual a la medida de ese ángulo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál sería mi problema entonces? Determinar la medida de este ángulo, X. Esto mide 66 grados. Ya se dan cuenta ustedes que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. En consecuencia tengo 2x más 66. Tengo que encontrar ahí la relación, 180 grados. De donde obtengo que 2x será 180 menos 66. Es decir, hago la resta y me daría 114 grados. 2x, es decir, la suma de estos dos me da 114 grados. En consecuencia, x va a ser igual a la mitad de 114. Si el doble es 114, 1 será la mitad. 57 grados. En consecuencia, el ángulo ABC mide 57 grados. Alternativa C. Espero que les quede más claro en esta clase. ¿Ok?